Bienvenidos a mi nuevo canal, Las Verdades Explicadas. Yo soy Hugo Pellegrino Lo y soy médico. En el programa de hoy hablaré de los prejuicios. Yo puedo empezar hablando de George Floyd, Breonna Taylor y muchos otros afrodescendientes que fueron asesinados por la policía. Pero antes les quiero decir, ¿qué causa el prejuicio? El prejuicio viene del miedo de que nosotros somos distintos, pero la verdad es que nosotros somos mucho más parecidos que algunos piensan. De acuerdo con Wikipedia, el prejuicio puede ser un sentimiento afectivo hacia una persona basada en su pertenencia percibida al grupo. La palabra se usa muy a menudo para referirse a una evaluación o clasificación preconcebida y que generalmente es bastante desfavorable de otra persona, que está nada más que basada en afiliación política percibida por esa persona, el sexo, el género, creencias, valores, clase social, edad, alguna discapacidad, religión, sexualidad, raza, etnia, que son más o menos la misma cosa, idioma, nacionalidad, complexión, belleza, altura, ocupación, riqueza, educación y un sinnúmero más de cosas que son prejuicios. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe a dónde nosotros, Homo sapiens, humanos, nacemos? Tú seguramente me vas a decir que en la ciudad en que tú naciste. Y yo te voy a contestar que sí, pero también que no. De acuerdo con Charles Darwin, que nació en 1809 y falleció en 1882, y fue un científico británico, uno de los más importantes de la historia por sus estudios sobre la teoría de evolución de las especies en nuestro planeta. De acuerdo con él, todas las especies tienen su origen en un antepasado común y han ido evolucionando gracias a la selección natural. Las especies con un físico más apto para sobrevivir en el medio natural serán capaces de sobrevivir, mientras que las menos adaptadas irán desapareciendo poco a poco. ¿Sabes cuál es el antepasado de los humanos? ¿No? Bueno, le voy a decir. De acuerdo con Darwin, el hombre venía del mono. Eso causó un gran impacto en su época
y mucha gente lo cuestionó y criticó. De hecho, su teoría no fue aceptada hasta los años 1930. Otro estudio que fue hecho por el canal británico BBC, la BBC, dijo que nosotros venimos de África, o sea, la tierra ancestral de todos los humanos vivos actualmente en este mundo se encuentra en el sur de África, más precisamente al sur del río Zambeze, según un nuevo estudio que fue publicado yo creo que en el año 2018 en la revista Nature. La región identificada se encuentra mayoritariamente en Botsuana, con pequeñas partes en Namibia y en Zimbabue. Ha estado claro durante un tiempo que los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África hace aproximadamente 200.000 años, señaló Vanessa Hayes, que es investigadora del Instituto Garvan de Investigación Médica en Sydney, en Australia, y autora del estudio. Lo que se ha debatido durante mucho tiempo es el lugar exacto de esa aparición y la dispersión posterior de nuestros primeros antepasados. Tú te aburriste, ¿no? Bueno, pausa el video, agarra un vaso de agua, aprovecha y entra a mi Patreon, que está en un link acá en el video. Y te pido, suscríbete a mi... De acuerdo con el sitio concepto.d, la evolución humana es el nombre que recibe el proceso gradual y histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos. Y aquí yo ya les voy a decir, ese es nombre científico, la verdad, son bastante complicados, o sea que puede ser que yo no vaya a pronunciarlo perfectamente. Vamos a empezar por el Australopithecus, del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como la conocemos hoy en día, el Homo sapiens. Ese proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano, o sea, las especies del linaje hominino, y los chimpancés, que son el pan troglotides. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos, nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque seamos integrantes del género Homo. Antes de nosotros, y algunas veces durante nuestra prehistoria, existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales.
La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primatas del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro migró a la llanura, que es un terreno extenso que no presenta fuertes desniveles. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de ese último linaje aprendió a erguirse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores, que vendrían a ser luego manos, capaces de sostener herramientas. Yo no los voy a aburrir con todos los detalles de todas esas especies, pero voy a hablar de los más importantes, ¿ok? Los australopitecos son los primeros primatas en caminar erguidos. Fueron un grupo variado y exitoso de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época, viéndose obligados a abandonar la dieta vegetariana y empezar a cazar, dando así origen al género Homo. De esta especie se conservan esqueletos bastante completas, como la bastante conocida Lucy, que es una Australopithecus afarensis. Después surgió el Homo habilis. El género Homo se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedras, y el primero de ellos existió en África hace más o menos como 2,2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros cúbicos. ¿Ok? Después de eso vino el Homo erectus. El Homo erectus vivió en Asia hace 1,8 millones de años hasta su extinción hace como 300.000 años. Él se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra, además de cocer y de estar cociendo sus alimentos, pues él ya sabría cómo, ya habría domesticado el fuego. Eso imprimiría cambios profundos en su musculatura y su sistema digestivo o digestivo, así como formas más complejas de socialización que habrían requerido entonces un lenguaje más articulado. Después vino el Homo antecesor, de mayor altura y un cerebro todavía pequeño en comparación con nosotros, que somos el Homo sapiens. Fueron el primer eslabón humano en la parte europea.
y sirvió de peldaño entre el Homo ergaster y el Homo heidelbergensis, y tal vez sea el único ancestro común entre los humanos modernos y el Homo neanderthalis. Ahora acá viene una palabrita complicada. El Homo heidelbergensis, surgido hace como 600.000 años, poseían grandes cráneos de como 1200 centímetros cúbicos y mandíbulas salientes, mayor abertura nasal y posiblemente un primer lenguaje simbólico. Sus primeros fósiles se hallaron cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, y de ahí viene su nombre. El Homo neanderthalis es el famoso hombre de Neandertal. Él vivió en Europa Oriental, Próxima y Asia Central hace más o menos 230.000 y 28.000 años, y su extinción obedece a causas que aún son desconocidas. Sin embargo, al haber compartido época con el Homo sapiens, que somos nosotros, se piensa que la selección natural y la competencia habría favorecido a nosotros, que somos los últimos. Aún así, muchos humanos de hoy en día poseen índices genéticos del Homo neanderthalis, por lo que el cruce entre las dos especies no ha debido ser inusual en aquel momento. Llegamos ahora nosotros, el Homo sapiens. El ser humano, como lo conocemos, surgió en dos grupos: la premoderna, cuyos cráneos no eran todavía de todo esférico, con una frente vertical, y la bóveda, que es una parte del cráneo, voy a subir una foto, alta, y ellos aparecían en África, principalmente en Etiopía, Israel, Marruecos y Sudáfrica, hace 315.000 a 100.000 años. Y luego están los humanos modernos, dotados de comportamiento y fisonomía moderna, y cuyos primeros restos datan de hace 195.000 a 140.000 años. Esta especie habría sido de piel oscura porque necesitaban más melanina, y habría lentamente conquistando el mundo entero, siguiendo activamente al resto de las especies del género Homo, y dividiendo en la humanidad que conocemos hoy. O sea, si tú vas a discriminar en contra de otra persona, por favor, uno, piénsalo bien.
¿Por qué discriminar? Pero si de hecho vas a discriminar, acordate, nosotros todos, eso es ciencia, señores. Nosotros venimos de África. O sea, si vamos a estar discriminando a los afrodescendientes, por favor, acuérdate que esa persona puede incluso ser tu tatarabuelo. Ya incluso un refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchísimas gracias por mirar mi programa. Les invito que me ayuden en Patreon, en el link que está en el video. Suscríbete a mi canal y, como siempre, si tienen alguna duda, les pido que se contacten por mail conmigo por hugo.lo@gmail.com. Muchísimas gracias por mirar al programa de hoy.